días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida. De regreso estamos acá en el último día del seminario La Invención de las Fronteras, Ciencia y Arte, Exploraciones Transdisciplinares. Y vamos a continuar con una conferencia magistral bien interesante que se titula Bordes y Fronteras de la Identidad Docente. ¿Hasta dónde llega nuestro hacer? Y nos lo va a presentar una amiga muy querida. Ella se llama, pues, querida Caro, se llama Carolina Cruz Miranda. Y hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, hola, gusto en saludarles. Gracias. Voy a leer una semblanza. Carolina es maestra en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en diversas instituciones educativas públicas de nivel medio superior y superior a nivel jefatura y subdirección, donde ha coordinado proyectos relacionados con la formación docente, el uso racional de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje, así como el diseño instruccional para acciones de formación y asignaturas que conforman la malla curricular de diversos programas académicos. Ha sido ponente nacional e internacional con el tema de formación docente, sistemas abiertos y educación a distancia. Y es una persona, bueno, ustedes la van a conocer. Te comento, Caro, que hay estudiantes de varias licenciaturas y, bueno, entre ellos tenemos estudiantes de la licenciatura de Ciencias Ambientales en la materia de ética ambiental. Y pues van a estar muy listos para preguntarte y decirte qué les parece. Y bueno, pues es un honor tenerte con este, pues, muy importante currículum. Y adelante, te escuchamos. Gracias Arlet, gracias por la invitación. Y pues bueno, yo espero que en este caso los estudiantes puedan ver la frontera en la que sus profesores de repente oscilan y puedan también un poquitito entender a veces los comportamientos que desde la perspectiva del estudiante a veces no sabemos en lo que transita a veces el profesor entre la institución y su deber ser. Entonces yo espero que lejos de convencerles, puedan ver al profesor como el otro y el profesor obviamente también los ve a ustedes como otro y obviamente se generen estas junturas de construcción. Entonces, un placer estar con ustedes y si me apoyan con el inicio de la presentación, gracias. Pues bueno, antes que nada, darle las gracias a la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Unidad Morelia y obviamente a la invitación que me extienden para el Seminario Internacional de la Invención de las Fronteras. Para mí es un placer poder compartir parte de lo que he ido encontrando, indagando, cuestionándome, en ocasiones conflictuándome y en muchas otras diciendo a lo mejor esto no es lo mío, yo me voy a dedicar a otra cosa y siempre de manera recursiva vuelvo. De manera muy rápida, yo estoy ahorita colaborando en el Instituto Politécnico Nacional, principalmente mi experiencia en formación docente ya desde hace 16 años es trabajar las áreas de las ingenierías, sin embargo he trabajado en otras instituciones con temas de arte, por ejemplo en el IMBAL, con la UAM, he estado también trabajando algunos otros temas y eso hace que mi corpus de conocimiento con respecto a qué significa ser docente se vaya Sí. ¿Cómo no? Pequeño corte de su conexión, parece. Vamos a ver si se restablece solito, ¿eh? Listo, creo que ya regresamos, ¿no? Sí. Okay. Sí. Sí, ya identifiqué que estaba el corte. Y bueno, pues lo que decía es que eso me ha permitido pues ir tratando de configurar. Y bueno, ante la invitación de la doctora Arlet, pues obviamente le decía yo ya, has puesto otra vez mi perspectiva de la formación docente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy o qué es lo que quiero presentarles? Algo que llamé lo que aspira a ser.
¿Qué significa esto? Significa qué es lo que aspira a esta presentación, este primer acercamiento teórico, y cómo es que estoy tratando de entender ya desde la perspectiva de la complejidad, desde la perspectiva de sistemas, el tema de la formación docente. Ya no solo verlo como en mis primeros años desde la pedagogía y desde la didáctica, sino ya ahorita llevo un par de años tratando de abrirlo a otras disciplinas. Entonces, parte de los conceptos que voy a estar mencionando principalmente vienen de la teoría general de sistemas, de todas estas aportaciones que tiene la organicidad, la termodinámica, con las distancias que esto lleva, no me hace experta, pero que trato también de, desde la perspectiva didáctica, introducirme a entender cómo puedo resignificar a la práctica y verlo desde la otra perspectiva para poder seguir abonando al campo de la formación docente. De ahí el segundo tema que plantean de Lucy y Guattari en su libro, que es la filosofía, es el tema del plano de inmanencia. Y ahí, bueno, voy a tratar de ser un poco más pausada en la explicación, porque me parece importante que el plano de inmanencia yo lo voy articulando al concepto de borde en el concepto de sistema, y como el plano de inmanencia lo van a ir viendo, es como una pasta de hojaldre que se va doblando, desdoblando, y que en cada integración esto se hace, el conocimiento en específico se va ampliando, se va haciendo más flexible, pero a la vez más poroso. Y al conocimiento me refiero a cómo estamos entendiendo la formación docente. Y luego en una parte un poco más concreta, no por ello no exhaustiva, vamos a ver el tema de autopoiesis. Para mí, ¿qué significa en esto lo que es autopoiesis y frontera? ¿Qué tiene que ver con la formación docente? Ahora sí que al docente le importa conocer esto, no le importa. Y un poquito explicarles qué es la docencia, porque como les decía, en ocasiones ni los propios docentes a veces eh, recuerdan cómo llegaron a ser docentes. Una de las preguntas que siempre hago en los cursos de formación antes de iniciar cualquier tema es, pues coméntenme cómo llegaron a la docencia, y si por ahí hay profesores, piensen esa pregunta, cómo es que llegaron, en qué momento llegaron, si lo tenían previsto llegar, si fue causal, ¿no? Entonces, eso es lo que prácticamente estaremos revisando. Y bueno, esta introducción es un poco como para darme claridad en principio yo, y posteriormente poder hacer la explicación. Como les decía, es un acercamiento teórico en el concepto de la práctica docente. Y el plano de inmanencia, imagínense como mexicanos, y sobre todo ahí en Morelia, que tienen diversidad de trabajos en telares y de tejidos en unas blusas preciosas. Imagínense que el plano de inmanencia es la urdimbre, donde las mujeres y los hombres se sientan a tejer estos hermosos huipiles en muchas ocasiones, manteles sobre todo, ¿no? Y pensamos que esta urdimbre es donde se va a atender, donde se va a explicar, se va a atender el plano de inmanencia, pero a la vez el borde. Y ahorita vamos a ver qué significa esto del borde. Piensen ahorita en estos, como les digo, hermosos telares, en estas tecnologías que a mí me gusta llamarles, estos aparatos tecnológicos que utilizan hombres y mujeres para poder bordar algo tan simbólico como es en una blusa, como es en un mantel, como es en una representación muy física de estas bellezas. Pensamos que esa urdimbre va a ser nuestra inmanencia, en donde vamos a ir colocando los conceptos, que ese es uno de los principios que tiene este planteamiento, y cómo es que el concepto de autopoiesis para mí va a ser la lógica con la que yo voy a delimitar la frontera de la docencia. En las personas y en los ponentes, perdón, que me han antecedido, cada uno de nosotros hemos tendido puentes, hemos tendido bordes, hemos tendido formas de poder interpretar lo que cada uno mira, y eso hace que obviamente el plano de inmanencia sea más grande. ¿A qué me refiero? Hace rato hablábamos de la presentación de nuestro colega y decíamos la importancia que tiene
el poder darnos acceso a un territorio, una nueva forma de ver las cosas. Ya también en algunas otras se habló un poco de las fronteras porosas, es decir, cada uno de nosotros estamos saliendo de este evento con un plano de inmanencia más flexible, más amplio, más largo, ¿no? Entonces, para que más o menos por ahí lo vayamos revisando. Y bueno, lo que les decía, ¿a qué aspira a ser? Esta es una lámina muy, muy sencilla, pero tiene un grado de complejidad importante el poderla comprender. Lo traté de simplificar porque en ocasiones la docencia se puede concebir de mil formas, pero casi nunca como la vemos desde la parte pedagógica. Y bueno, por un lado, en la parte del centro, donde está este círculo, quiero poner en principio que la docencia para mí en estos años de formación y de trabajar con profesores, me parece que es una dinámica que mueve una relación. Y digo dinámica en el sentido de que va, viene, es un movimiento que lleva una dirección y la dirección no la da el currículum. Es decir, cuando ustedes ingresan a alguna carrera, cuando el profesor va a dar clases por primera vez, le dicen, este es tu programa sintético y esto es lo que tienes que dar. A eso es lo que sería como una forma muy básica de entender la parte curricular. Pero también tenemos que ver con la didáctica y ahí es donde la cosa se empieza a poner más interesante porque la didáctica a veces es todo y a veces es nada. Y para nosotros la didáctica es esa tecnología que va a tener el profesor y ya más tecnología en el sentido de pensamiento tecnológico y también de pensamiento instrumental que va a tener el profesor para poder enseñar lo que ustedes están estudiando. Y a eso me voy al punto 3, que puede ser ciencia, que puede ser arte, que puede ser una disciplina, que puede ser una tecnología. Y ahí, sin ponerlo en un nivel inferior, pero en el mismo plano, puede ser desde un oficio, ¿no? Puede ser desde una práctica, ¿no? Pero en el caso de la didáctica, en el contexto escolar, sí va a tener esta relación curricular para que nosotros podamos entender por qué yo hablo de una docencia dogmática o de una docencia alienada y una docencia que a mí me gustaría que la hay, pero hay que irla sacando desde los escombros institucionales, que sería una docencia revolucionaria. Entonces, esta dinámica donde el profesor entra a la escuela, ve el programa sintético que tiene que impartir, se reconoce como sujeto capaz de poder impartir esta asignatura, esta materia o la unidad, como lo llamemos, dentro de una escuela, que esta escuela tiene sus naturaleza, tiene sus fines, persigue unos propósitos y a su vez tiene que interactuar con otros sujetos. Y entendiendo sujetos, los alumnos en primera instancia, su primer reflejo, su primer posición de otredad con la que va a trabajar, y a su vez con sujetos pares y sujetos, por ejemplo, en el caso de una estructura jerárquica, pues bueno, toda la parte de dirección. Y bueno, entendiendo que entonces para nosotros la docencia es eso, en los años que he estado trabajando, encuentro que por un lado hay una formación docente o una docencia dogmática, es decir, que con el paso del tiempo se ha vuelto prejuiciosa, ¿no? Con el paso de las generaciones, los maestros tendemos a decir, es que los alumnos siempre vienen así. Y en versus los alumnos, es que el maestro siempre es así. O sea, hay un prejuicio que vamos estableciendo propio de la dinámica, que eso es lo que también voy a tratar de explorar, propio de la dinámica y que a su vez hace que haya, no en todos casos, pero sí en la mayoría, con el paso de los años haya una sumisión intelectual, es decir, ya no estemos en esta posición docente de una rebeldía epistemológica, de poder cuestionar incluso nuestra propia práctica y de cuestionar si realmente como estamos enseñando, realmente estamos enseñando en principio para los alumnos y algo que es muy importante con el tema del goce y que ya lo veíamos un poco cuando se hablaba del cuerpo, el goce en lo que realmente hago.
La docencia, piénsenlo, por si en algunos de ustedes al egresar les llama mucho la atención el ser docente, piénsenlo que tiene que haber un goce en principio de lo que hago. Así como puede haber un goce si yo me meto a un laboratorio, así como puede haber un goce haciendo un cuadro, así como puede haber un goce diseñando un proyecto sustentable, la docencia también tiene que tener ese mismo nivel de rigurosidad, pero también ese mismo nivel de goce. Entonces, he encontrado que de repente hay algunos docentes que ya entran en una sumisión, lo voy a poner en principio, esto está abierto a la problematización, en donde es mecánico el proceso y es por eso que yo llamo alienado, o sea, es decir, ya no hay una reflexión, una crisis, una decisión. Es dependiente, pues, ¿cuántas veces decimos o hemos escuchado? Pues a mí lo que me digan que yo haga, yo hago. Yo no voy a hacer más allá de lo que la institución me está demandando, ¿no? Es repetitiva. ¿Cuántos docentes entramos en este bucle de repetición sin este goce, como les digo, sin esta crítica? Y es, doy la misma clase siempre con el mismo estilo, con el mismo énfasis, ya sin importar eh, quién es mi público, si es una generación A, si es la B, si es la 2020, si es la 2008. Es decir, el paso del tiempo pareciera y la dinámica institucional pareciera que va como allanando un poco esta tendencia a ser repetitivo. Hay un tema de mutismo. Yo llego, doy mi clase y no me involucro en los contextos institucionales. Y hay algo que he encontrado, que no se los he dicho a los maestros todavía, pero que algún día se los diré. Hay una voluntad apabullada, o sea, pareciera que el docente de 20, de 30 años, no todos, insisto, pero se encuentra como en una etapa en la que yo ya para qué, yo ya no produzco, ya produje lo que tenía que producir. Muchos llegan cansados, muchos llegan, eh, eh, también llegan activos, también llegan motivados, también llegan hacia la etapa final de su trayectoria, pero también muchos de ellos se encuentran en esta, como les decía, dinámica en la que no, ya no encuentran una motivación adicional para poder replantearse esta docencia. Entonces, lo que nosotros o lo que busco con los cursos de formación y normalmente donde participo, que no se da en un solo curso porque es un proceso, es tratar de enseñarles que su docencia es revolucionaria, que en principio la docencia es dirigida, como lo decía yo, por el currículum, pero también es dirigida por la acción, por la voluntad del propio sujeto. Hay maestros que dicen, yo quiero que estos alumnos aprendan la diferencia entre A y B, y Pero se se corta cansan mucho. y dejan el intelecto por hacer que el alumno alcance este nivel de profundidad. También es transformadora porque diremos lo que diremos, cada generación nos va a enseñar cosas, formas, comportamientos y más después de este proceso de pandemia que tuvimos, cada vez nos van a enseñar formas de ver la docencia. Entonces, por eso necesitamos que sea transformadora y posible para que en lejos de estar de manera repetitiva, sin poder ver estas nuevas emergencias que hay con los alumnos, porque aunque hay una tendencia de comportamiento, las generaciones van cambiando y van teniendo particularidades muy específicas. Quiero que sepan que es crítica, que el docente tiene el mismo valor de opinión y de expresión que cualquier otro miembro de la institución y que en ocasiones en la docencia radica ese poder de transformación y ese poder de esperanza y que pareciera ahorita que en el contexto actual la esperanza es hasta incluso síntoma de burla, ¿no? Síntoma de desprestigio. Y aquí nos vamos a referir al principio esperanza, en el que es posible, en el que podemos construir, y aquí viene mucho esta frase muy bonita de los zapatistas, un mundo posible para todos y cada uno donde quepan otros mundos, ¿no? Entonces, no perder el objetivo de esta principio esperanza que se plantea en el sentido de que podemos tener futuros diferentes, ¿no? Ya lo decíamos tras bambalinas con esto de qué bonito es construir un país para ti, es decir,
esta posibilidad de creación de otros mundos, de mundos posibles donde haya una mejor relación. Por supuesto que puede ser la docencia de las principales áreas en las que se aporte. Queremos que sea dinámica en el sentido de que sea una docencia muy fluida, muy en este sentido del plano de inmanencia, ir y venir. Y bueno, ¿qué relación tiene esto que estoy comentando con la inmanencia? Es que en la medida en que nosotros le ayudamos al profesor a que este plano de inmanencia, que ahorita vamos a ver qué es, se pueda extender, es decir, este tejido, esta urdimbre se pueda ampliar, se pueda abrir, se pueda replegar, se pueda desplegar, se pueda interseccionar con otros planos de inmanencia, el profesor se va a ver beneficiado, la institución más, y el alumno va a salir doblemente potenciado porque va a tener una cantidad de información rigurosa, dinámica, abierta, que le permita también tener estas características de ser un alumno crítico, de ser un alumno dinámico y proyectado, en el sentido de proyectado, arrojarse hacia el futuro, es decir, ¿qué quiero en un futuro al momento que yo egrese? Sí quiero entender lo inmediato, pero como egresado, ¿hacia dónde quiero llevar? Y bueno, aquí de manera un poco intensa, porque el plano de inmanencia es intenso, ahorita se los voy a explicar, de dónde surge este concepto de la inmanencia. Les decía que en su libro, que es La filosofía, de Luz y Guattari, empiezan a decir, la filosofía es concepto. La filosofía, para poderse llamar filosofía, es porque va a crear conceptos y va a crear la posibilidad de nombrar lo que está fuera, lo que está en lo que nos circunda. Y eso, pues, obviamente tiene sus características, porque Deleuze dice, bueno, la filosofía al crear conceptos la da por dos situaciones, por y en conciencia en la sucesión de mentes. Es decir, los conceptos que ahorita utilizamos, como por ejemplo esperanza, como alienación, como borde, como trama, como urdimbre, han sido conceptos que se han heredado por sucesión de las mentes, es decir, por personas que en principio empezaron a nombrar, empezaron a conceptuar eso que quieren decir. O sea, es decir, si yo digo borde, no solo me refiero a borde en palabra como se escucha, sino todo lo que implica lo que es la palabra borde. Por eso es que estos autores dicen los conceptos son incorpóreos. Ahí vamos a ir viendo el tema de inmanencia. Aquí llaman que es incorpóreos, es decir, que no los puedes poner en un estatuto sólido, inamovible. O sea, el concepto va haciendo historia y a su vez de que va haciendo historia, va haciendo también transición. Y por eso es que también parte de estos autores nos dicen que se carece de espacio y de tiempo. Es decir, el concepto es atemporal. Si lo ponemos desde un corte histórico, desde los griegos, sabemos, por ejemplo, en el concepto de arete, cómo se fue construyendo, y posteriormente, si ahora lo queremos retomar, este concepto va a tener la misma intensidad, pero también va a tener una amplitud en su explicación. Decía yo que son intensos, o sea, es decir, un concepto cuando uno lo forma o cuando uno lo crea, cuando uno lo dice, cuando uno lo retoma, es intenso porque habla con fuerza, se posiciona. Es decir, si yo digo filosofía, le doy un peso al concepto, una fuerza histórica, le estoy dando una categoría de intensidad. Por eso es que el concepto remite a una posición. Y lo más interesante aquí, que es de donde yo jalo el concepto de inmanencia, es que estos conceptos adquieren el sentido en tanto que remiten a un problema o a varios problemas. Los conceptos también de alguna otra manera nos ayudan a que esos problemas se solucionen, pero a su vez, en el términos de emergencia, pueden generar o podemos generar nuevos conceptos, y es ahí donde recupero la participación del colega anterior. O sea, él está creando un nuevo concepto del concepto territorio y de posibilidad. Ese es un ejemplo muy claro de cómo se está haciendo
que este plano de inmanencia, es decir, este tendido, este tejido donde los conceptos se van a ir colocando y se van a ir juntando, cómo es que de alguna otra manera se va extendiendo. Y bueno, de alguna otra manera el concepto, nos dicen estos autores, ya para terminar y pasar a la explicación de inmanencia, el concepto nos da una posibilidad. Lo necesitamos fragmentar, es decir, verlo por unidades para poderlo entender, pero la idea no es esa, la idea es devolverlo otra vez al caos para que vuelva a adquirir esta nueva forma de ir expresándose y de ir adquiriendo fuerza e intensidad. Entonces, para cerrar esta parte, los conceptos nos sirven para explicar, para explorar, para construir, para nombrar, para cuestionar, para replantear, y ahí pónganle puntos suspensivos, lo que observamos en principio, lo que sentimos, es decir, los afectos, nos ayudan a expresar aquello que sentimos, cuestionamos también los preceptos, lo que nos dice el mundo, lo que nos dice, así es ser docente, así es ser alumno. El plano de inmanencia y el concepto nos va a ayudar a realmente cuestionar si eso significa ser docente, si eso significa la docencia, si eso significa ser alumno. Entonces, en este sentido, por ejemplo, el concepto de inmanencia va a tener 3 características, o más bien, el concepto de inmanencia va a ser movimiento. Piénsenlo como en una secuencia de ondas, piénsenlo otra vez como una pasta de hojaldre. Todos hemos comido en algún punto de nuestra vida un hermoso pan hojaldrado. Piénselo antes de la cocción. Es movimiento, es curvatura, es velocidad. ¿Por qué? Porque obviamente al ser infinito o al estar proyectado hacia el infinito, pues de alguna u otra manera el movimiento hace que estos conceptos se vayan transformando, se vayan adquiriendo de manera diferente. Y ahí quiero citar un poco a David Bohm con su libro El orden implicado, porque él dice que todo el conocimiento producido, desplegado, o sea, esto es lo que hace el docente, lo que él estudia para ser biólogo, químico, físico, matemático, que lo despliega a través de la didáctica, lo comunica a sus alumnos, lo transforma y obviamente eso hace que se aplique en el pensamiento. Él nos dice, no queremos un pensamiento estático, no queremos que el alumno salga como en esta canción de Pink Floyd donde se ven las cajas haciendo la similitud de alumnos en forma de caja que les depositan información, salen, egresan y no tienen mayor otra vez entrada y salida de información porque ya ahí ya, como quien dice, depositamos lo que queríamos que supieran, sino que el pensamiento para Bohm es considerarlo en su movimiento de llegar a ser. Y esto nos pone un reto doble a todos los que trabajamos con disciplinas y los que no también, porque aunque yo egrese, aunque yo les dé una materia, aunque yo ya diga soy pedagoga, no podría quedarme estática, porque mi pensamiento, justo para hacerlo movible, para hacerlo veloz, para tener curvaturas, tiene que llegar a ser. Entonces eso me indica que siempre tengo que estar en la constante crítica, en la constante incorporación de nueva información, en la constante planteamiento de información, justo para que, pues para que el movimiento vaya haciendo que el pensamiento se vaya fortaleciendo, pero no solo de manera individual, sino también de manera colectiva. Y es ahí donde es importante el tender puentes, entre disciplinas, con sus bordes respectivos, pero tender los puentes entre disciplinas. Y que de alguna u otra manera no se quede estático, inamovible, solo porque no creemos que no esté vivo, ¿no? Entonces, el plano de inmanencia o los conceptos, como les decía, van a ser con 3 características, que son consistencia, endoconsistencia y exoconsistencia. ¿Y eso qué significa? Bueno, la consistencia se va a referir a lo que el concepto es, así, de manera básica y laica. La endoconsistencia es, por ejemplo, cuando los conceptos se pueden o se aproximan a otros, que en este caso lo voy a decir muy básicamente, pudiera ser la parte de sinónimos, es decir, observar, mirar, estar atento, es decir, son
La endoconsistencia es estos bordes que se van a ir haciendo próximos. Y la exoconsistencia es lo más bonito de todo esto porque es establecer puentes y junturas con otros conceptos, otras disciplinas, otras artes, otras ciencias y otras tecnologías. Y bueno, les decía que recuerden la pasta hojaldrada. En la imagen 1, recuerden si han hecho pan y si no, pueden aprender a hacerlo. Y si han visto, cuando vayan ahora a la panadería, sean muy observadores, es decir, se tiende un primer plano, es decir, se tiende una base de la masa, se da la vuelta para integrar los ingredientes que ahí se pusieron. El panadero nuevamente vuelve a darle la vuelta a la masa, lo vuelve a amasar para darle otra vez esta consistencia parejita. Si le incorpora más, ¿no? Como harina para que no se pegue, le vuelve a dar otra vuelta y le da tantas vueltas considere el necesario. A esto es a lo que yo le llamaría, o la manera didáctica de presentar el plano de inmanencia. Es un movimiento constante que integra, deja de alguna manera plana el proceso, pero si le vuelve a integrar otro ingrediente, se tiene que volver a amasar, se tiene que volver a darle la vuelta. Por eso es que el plano es velocidades, movimiento, con curvaturas. No, los conceptos o la forma en la que nosotros construimos el conocimiento no es plana. No es, bueno, voy a construir el concepto para nombrar a las plantas moradas y ya sale por generación espontánea. No, tiene que estar en constante ir y venir, en constante cambio. Por eso es que Luigi dice que los conceptos, o más bien, el plano de inmanencia, retomó de Luigi, que se hace a partir de resonancias, de variaciones y de movimientos. Es ahí donde los conceptos se muestran y de alguna otra manera vuelven a adquirir esta forma. Y es ahí donde para mí es importante entender el concepto de borde. Y bueno, ¿y qué tiene que ver con la práctica docente? Pues en la medida en que los formadores de docentes podamos darles la posibilidad al profesor de poder ser ellos mismos protagonistas de esta masa de hojaldre, donde va, viene su práctica, para que en la imagen 2, si se dan cuenta, no quedó plana, quedó porosa. Cada línea del plano de inmanencia tiene un inicio y un fin, y si ustedes hacen un acercamiento a ese hojaldre, notarán que están muy bien definidas las líneas del hojaldre, están porosas, que es un poco también el concepto que se vio, la porosidad, y están contenidas en un mismo espacio. Ese sería como de manera más de imagen cómo entender el plano de inmanencia. Y bueno, entonces si nosotros le vamos a dar la posibilidad al profesor que él sea el protagonista de este amasar de sus propios conceptos, de su propia práctica, y que además le posibilite el crear nuevos conceptos para definir su práctica, estaríamos entonces entendiendo el concepto también de borde, es decir, donde se va a ir interaccionando o donde el profesor va a ir construyendo esta consistencia de su propia práctica. Y aquí, ¿a qué me refiero con borde? De acuerdo con Varela y Maturana, el borde trabaja con reglas, con pautas internas para producir su propia configuración. El docente es, nos guste o no, así llegó, así se ha ido formando. Entonces, el plano de inmanencia va a hacer que esta tensión hacia el borde la vaya derribando y la vaya amasando. Bueno, autopoiesis, pues otra vez retomando a Maturana y Varela, ¿qué significa? Pues aquella propia lógica de organización que se tiene en los componentes. La docencia, nos guste o no, ha sido y así es, hay que ver si así será, tiene una lógica interna, yo como profesor me comporto de una forma y además, si lo pongo en un nivel horizontal, notaré que el comportamiento de un profesor de la región alta o la región media o el centro de la ciudad tiene rasgos de comportamientos similares, aun cuando las escuelas y los contextos no sean los mismos. A eso es a lo que yo le llamo que tienen una lógica. La docencia tiene una lógica
a partir de la cual es. Y bueno, la intención de nosotros con la formación docente es justamente pues perturbarla, ¿no? O sea, es decir, ponerle a cuestionar su plano de inmanencia, hacerlo más flexible y pues como quien dice, pasarlo por la entropía las veces que sea necesario hasta que él encuentre otra vez su estabilidad como docente y que a su vez estas perturbaciones le sean motivadoras más que lacerantes o más que limitantes. Entonces, nosotros por eso queremos también trabajar con docentes el tema de la autonomía. Ajá, es decir, docentes autónomos no en el sentido de la toma de decisiones, sino en el sentido de un pensamiento que le permita ampliarse, explicarse de formas diferentes. Los sistemas autopoyéticos son individuales porque mantienen una identidad, pero también son colectivos porque, insisto, tienen una lógica referencial común. El cuerpo docente, como normalmente se le llaman en las instituciones, hace que este cuerpo común pues tenga sus posibilidades. Son unidades y experimentan, como les decía, perturbaciones. Entonces, prácticamente esto es lo que apostamos con el tema de la formación docente. Y aquí hay algo, dos conceptos muy bonitos. La autopoiesis es teleológica porque es propositiva y tiene un diseño inteligente. Es decir, esta lógica interna es y tiene sentido y dirección. No vamos a trabajar con el profesor solo para que perturbarlo y sacarlo de su zona de confort, como comúnmente se dice, sino que realmente tenemos que tener un proyecto pedagógico principalmente en donde nosotros llevemos a un mejor estado al profesor. Y que nosotros no buscamos que este proyecto sea teleonómico. ¿Por qué? Porque la teleonomía lo que nos habla es que es carente de designio. Y eso se ve mucho en los sistemas, es decir, pues así es y pues bueno, no tiene más remedio. Ahí es en donde también pudiéramos entender que la docencia revolucionaria, es teleológica y a lo mejor la docencia alienada la pudiéramos circunscribir como teleonómica. Eso es en principio. Y bueno, pues aquí el concepto de frontera nos va a decir que el profesor como sistema se va a autoconservar en un periodo homostático y que cuando la frontera pase por esta entropía que les digo a través de hacer ejercicios del plano de inmanencia, la idea es que se regenere para nuevamente ser conservado. Es decir, ponerlo en conflicto de manera muy sencilla para devolverle nuevamente la posibilidad de autoorganizarse como sistema vivo que es, como sujeto. Y bueno, aquí como les decía, la docencia, entonces la vamos a entender como este despliegue, es decir, estas explicaciones, despliegues, larguezas que hace el profesor a través de técnicas didácticas, ¿no? Que la única técnica didáctica que existe no es la exposición, hay muchas técnicas didácticas, hay que enseñárselas a los profesores, porque esa es la función de la institución y ahorita es donde voy a cerrar ya esta parte. A través de un currículo, se lleva a cabo en un espacio legítimo que es la escuela y que se organiza en la malla curricular, que es lo que normalmente los alumnos estudian. Entonces, para nosotros la docencia es lo que es y lo deseable, son acontecimientos, devenires, sucesos que tensionan la microhistoria del docente. Como les decía, ¿por qué llegó a la docencia? ¿Por qué lleva tantos años? ¿Qué le motiva a seguir ahí? Y que a su vez también trastoca la microhistoria del alumno. Ahorita todavía no toco la parte del alumno porque principalmente me centro en la profesión docente. Entonces, ese espacio que para nosotros nos va a ayudar es la inmanencia y las dinámicas internas, como lo decía, pues es la autopoiesis. Y ya para finalizar, hay un autor que habla mucho de la relación entre el docente, el alumno y la institución. Y me parece que él me puede dar como elementos para entender estas dinámicas en las que la frontera y el borde del docente a veces se tensionan, porque Eduardo Remedi dice que algunas situaciones que hacen que el docente se tense o que entre en conflicto no dirigido, o a veces sí dirigido, pero no acabado de dirigirse y de decantarse en un proyecto de transformación, es que hay una cultura enraizada en la institución, es decir, las escuelas tienen una forma de ser, hay una forma de cultura, hay una forma particular del docente de ser y de ver,
la vida, y que además eso hace que se construya una identidad, perdón, en tránsito y permanente. Y bueno, ¿esto qué significa? Que hace que los deseos particulares o las intenciones particulares del docente a veces son totalmente distintas a los de la institución. Y la institución a veces tiene deseos y formas particulares de ver que no les comunica en 100% a sus docentes para hacer como esta alineación. Y bueno, pues hay una distancia entre lo que el currículum dice y lo que realmente se vive en las aulas, ¿no? Y bueno, en ese sentido es la construcción y es el planteamiento que yo dejo en esta conferencia con 3 frases o 3 ideas sencillas que han sido recursivas durante la exposición. Es justo el plano de inmanencia, será el tamiz y el caos donde se construya la docencia. Hay que movilizar al docente, movilizar a la docencia con dirección, siempre con dirección. La autopoiesis será esa lógica interna que hará que movamos al profesor con esta dirección hacia la institución, pero que también en algún punto el propio profesor mueva a la institución. Y bueno, pues hay que recolectar conceptos históricos de la docencia para resignificarla. No todo, como lo decía yo hace un momento, no todo está perdido, pero tampoco no todo está dicho, y hay muchas cosas que se han hecho que vale bien la pena poderlas recuperar. Y pues bueno, hasta aquí sería mi intervención, y pues si todavía hay tiempo para alguna pregunta o alguna aclaración, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Caro. Chicos, bueno, es que como estamos en horario de clases, a lo mejor van a tener que retirarse, ¿verdad? Para su clase de ecología. Pero ¿alguna intervención corta que quieran hacer con relación a la exposición? Dale, Dani. Me pareció muy importante lo que mencionaba de que los maestros deben de mantener como este espíritu vivo para el momento de dar clases. O sea, de que a los 20, a los 30, que no se vaya perdiendo como esa intención de seguir enseñando de una manera dinámica, didáctica. Creo que es algo que muchas veces sucede que pues, en el sistema educativo actual los maestros dan clases, pero llega un punto en donde se hace como muy monótono para ellos y ya lo hacen como de forma automática. Entonces, es un punto clave, eso es un punto clave, sí, efectivamente. ¿Sí alcanzaste a escuchar, Caro? Sí, así es, así es. De hecho, la formación docente empieza con el trabajo docente, pero queremos que impacte al alumno, porque el alumno, como lo comentan, también se le hace monótono, y en donde le diga ya flojera, no lo tomo, le pierde el goce al conocimiento. Y lo que queremos aquí es que encuentren placer y goce en aprender y desaprender la idea. Yo creo que se menciona puntos muy importantes, porque justamente decía que esta forma de enseñar a distintas generaciones, eso no lo había pensado. Yo creo que sí marca como el por qué les cuesta tanto, ¿no?, a los que vienen de otro año aprender de la misma dinámica que a otros sí les funcionó, ¿no? Entonces sí es como sí es importante que busquemos, como dice usted, nuevas formas de enseñar, no siempre quedarse con la misma idea, con el mismo método, ¿no? Porque pues en todas las disciplinas el conocimiento siempre va a cambiar o vamos a descubrir algo nuevo, y yo creo que hasta eso lo hace más interesante y más divertido, ¿no? Y suele pasar todavía, no solo en preparatorias, secundarias, primarias, sino también en la misma universidad, ¿no? Que no se presenta en la mayoría de las clases como una rutina fuera de lo que ya vivimos en otras secciones. Entonces, sí, como lo menciona, el conocimiento se debe transformar y debe ser revolucionario. Sí, y mira, aquí también se trata de ver al docente como un docente crítico, riguroso, con un estatuto de conocimiento. Yo estoy muy en contra de cuando en ocasiones a los profesores se les dice, tiene que hacer
divertida su clase. No, no, señores, no se trata de ahora que el profesor sea un entretenedor o sea mm, ¿cómo decirlo? Que sea una persona que entretenga alumnos. No, yo creo que también ahí le estamos quitando toda la rigurosidad al alumno. El alumno lo que quiere es la novedad, lo que quiere es maravillarse y salir con la cara de, órale, no lo había visto así, entonces se puede resolver así. Y yo creo que ahí el profesor, lejos de pedirle que haga eso, es justo eso, que movilice. Ajá, o sea, por ejemplo, ustedes recuerden las clases de algunos maestros que les enseñaban a veces con ejemplos o a veces los sacaban a prácticas y eso hacía que ustedes regresaran de una manera diferente. Insisto en poner un poco como ejemplo la conferencia anterior, pero me parece que eso es un ejemplo claro de movilizar el conocimiento, porque los chicos que lo vivieron no van a ser los mismos chicos del mismo grado que a lo mejor en la misma materia no llevaron ese tipo de intervención, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tanto el alumno como el profesor tienen que tener una rigurosidad, pero también tienen que tener una relación muy, muy, muy profesional y vivir, insisto, en el goce. Ahí ya después habría que abrir el concepto de goce, tanto del alumno como del profesor. Muy bien. Ah, sí. Sí, tengo una Sí. pregunta. Hola, maestra. Hola. Bueno, no me puede ver, pero ya sí la puedo ver. Mi nombre es Alejandra y bueno, me llamó mucho la atención la exposición que nos acaba de dar porque justamente yo me acabo de insertar en el área de la docencia. Soy historiadora del arte y ahora trabajo como maestra de artes. Pero pues bueno, me hace pensar en que seguramente las condiciones laborales en las que yo me encuentro no son las mismas en las que se encuentran, por ejemplo, bueno, yo trabajo en un colegio privado, pero no es la mismo con las maestras y maestros que trabajan en el sector del gobierno, ¿no? Incluso no es lo mismo las personas que trabajamos en el Estado de México o Ciudad de México a las personas que laboran como docentes en el estado de Guerrero o cualquier otro estado, ¿no? Porque las plazas, el salario, las prestaciones son muy distintas. Entonces, a mí me surge bueno, no sé, siento que estoy como en ese punto intermedio, ¿no? De que soy recién egresada, pero también ya estoy en esta área de la docencia y a veces me pregunto cómo mantener esa viveza. A mí me gusta mucho dar clases, me encanta estar dando clases, pero a veces, por ejemplo, las condiciones laborales que te exigen muchísimo, no te dan el espacio para que tú sigas como manteniendo esa energía, ¿no? Esa vitalidad dentro de tus clases. Entonces, supongo que eso ya es más como a un nivel institucional, pero me gustaría saber cómo es que lo maneja usted en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué habla con los profes o profas que asisten con usted a cursos o cómo buscan lidiar como con esta situación? Porque a veces es tan absorbente la planeación y todo eso que claro es necesario, ¿no? No digo que no lo sea, lo es, pero si no hay como un buen manejo institucional, a veces pues también para la persona docente es imposible mantenerse vital y seguir como fresca en clases porque pues te acaba a veces también estar como en este otro aspecto. Y bueno, esa sería mi pregunta. Claro, sí, Ale, mira, ahí te puedo decir que parte de lo que yo he identificado como docencia alienada, espero que no se oiga muy fuerte, pero la institución lo genera. Justo lo genera porque exige a veces formatos, lo vamos a poner así muy básico, exige formatos, exige reportes, que a veces no están tan pegados al ejercicio docente, sino a un área más administrativa. Y que ahí eso hace que pues obviamente el docente oscile y tú pregúntate las horas que tienes,
oscilas cuánto tiempo realmente en una verdadera clase, como tú dices, donde me gusta, me apasiona, siento ahí la viveza de mi práctica, y a cuando te dicen, pero me tiene que llenar 80 hojas de esto repetido con esta estructura. Mucho de la situación de la docencia alienada, desafortunadamente, lo genera la institución en varios niveles. Tú has dado casi la mayoría. Uno, el tipo de contratación. No todos los profesores tienen una contratación de tiempo completo ni de máxima categoría. Y los pocos o muchos en las instituciones que lo llegan a tener, en ocasiones no son las referencias de docente que queremos tener. Ajá. Luego, por otro lado, casi te dicen, para tú llegar a aspirar a ese tipo de contratación, pues necesitan pasar 20 años. Y pues por supuesto que en 20 años el profesor ya perdió toda la esperanza. O sea, ya de plano se alienó, o sea, ya tanta mecanismo de poder acceder a una mejor plaza, pues pareciera que es tan imposible que pues mejor se dedican a otra cosa. Tres, tenemos el caso de profesores que tienen medio tiempo, tres cuartos de tiempo, y que obviamente el salario que ganan no es para vivir de manera digna de una profesión. La docencia hay que verla como una profesión, y la institución a veces cree que es con 2 o 3 pesos, pues el docente va a vivir, y el docente también tiene que aspirar a un mejor nivel de vida y una calidad de vida digna de un profesional, ¿no? Y eso hace que a veces el profesor salga a las 2 de la tarde corriendo a otra institución a dar clases, y luego en la noche, si puede y le da tiempo, a dar clases en línea. Entonces, eso hace que obviamente las dinámicas de la institución vayan mermando la creatividad. Luego, a su vez, si ponemos en la estructura jerárquica personas que no son docentes, o sea, que no han tenido una experiencia docente, que vivan el aula, pues en ocasiones, por eso decía yo con Eduardo Remedi, yo pido una cosa como institución al profesor, y el profesor lo que quiere es dar clase, y yo a lo mejor lo que quiero es que me llene formatos, ¿no? A lo mejor yo lo que quiero es poner candados para que no suban a mejores plazas, o a lo mejor yo lo que quiero poner es que nada más suban ciertos profesores a mejores plazas. A veces tocar ese tema con los docentes, al menos en un par de sesiones, sí me lleva a una catarsis importante, pero lo tienen que expresar, porque el docente, nos guste o no, a veces estamos enojados con la institución. Estamos a disgusto con la institución porque creemos que no hay esta empatía, que no hay esta comprensión, ¿no? Y entonces es ahí donde nos ponemos en esta sumisión de decir, pues yo nada más vengo, doy mi clase y me voy y no me importa. Es decir, pierde la institución, ahí pierde, porque pierde el centro de poder, de fuerza, que es un alumno y que es un profesor. Entonces, eso desafortunadamente te puedo decir que pasa en muchas instituciones. Desafortunadamente, muchos profesores en la actualidad están contratados por el régimen de honorarios, que es de las cosas más lancinantes para la profesión, y que los pocos que están en mejores condiciones, a veces es muy difícil moverles la motivación, porque ya están también en una zona de confort. Entonces el problema no es menor, Ale, o sea, esto que planteas no es menor, no es la única que lo vive. Todas las instituciones de educación básica, media, superior y posgrado, privadas, públicas, de prestigio y de no prestigio, todas viven exactamente en la misma situación, porque no está regulado algo que nos cuesta trabajo entender: la relación obrero-patronal en la docencia. La docencia se tiene que pagar con la misma categoría que le puedes pagar a un químico en un laboratorio de prestigio, porque estás haciendo y estás formando nuevos químicos. Lo voy a poner en un ejemplo de química. En tu caso, tú estás formando personas para el arte, estás formando a más niños, estás abriendo más mentes, no estás haciendo un trabajo menor. Y yo creo que ahí es donde justo esta docencia revolucionaria, porque no lo vamos a hacer en un curso de formación, pero sí podemos, a través de la influencia sutil que plantea la ley del caos, una de las leyes del caos, sí podemos hacer estos micro ganancias, microespacios. ¿Qué es lo que sucede en las instituciones? Separaron al cuerpo docente, o sea, la academia está fragmentada, en los colegios cuesta mucho trabajo volverlos a unir, y estos esfuerzos, como por ejemplo el proyecto que están haciendo, estos eventos, hacen que uno vuelva a tener confianza en la academia, que uno vuelva a tener confianza en la institución, que uno vuelva a tener confianza porque dialogas con alumnos desde una posición
firme, y estos son los espacios que no debemos de perder y que debemos de defender, así como por ejemplo vi el video de inauguración que pusieron de cómo iban tomando los compañeros en el video los espacios y cómo se iban expresando. En la escuela es porque es viva por la dinámica del alumno y por la dinámica del profesor. Entonces, yo ahí lo que normalmente les digo a los profesores, lo mínimo básico para la parte administrativa, pero con un profesionalismo y lo máximo posible en mi clase. Y siempre va a haber el que comente, ¿para qué trabajas? Si aquí te pagan 3 pesos. Pero esa es la propia dinámica de la institución. Y es ahí donde el tema de la frontera y el borde va a tener su espacio de construcción. Cuando estaba yo terminando de hacer este escrito, me quedé pensando, dije, el profesor tiene que trabajar con proyectos. El proyecto tiene que ser, más bien, el docente tiene que ser un proyecto de la institución, porque si lo ves solo como mero categoría de profesor A, profesor B, pierde la institución y pierde el profesor. Entonces, justo ese es el gran problema al que hay que abordar, porque pues es donde se vive la mayor parte del tiempo, donde se fragua la emoción y donde se puede perder toda posibilidad revolucionaria. Entonces, no eres la única, no vives esta dicotomía, se vive en todas las instituciones desafortunadamente, pero también me ha tocado ver que en todas las instituciones siempre hay espacios, como insisto, como este, que vuelve a tener valor y cobra mayor significancia a la academia. Y estos son los espacios que se deben de defender, conservar, acrecentar. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias. Muchísimas gracias, Caro. Pues nos dejas una cantidad enorme de reflexiones. Seguimos contando contigo, ¿verdad? Para las siguientes mesas, donde vamos a retomar, sobre todo en la mesa seminar de la tarde. Claro que sí. Estrategias, experiencias, deseos, anhelos, propuestas. Un poquito en este sentido, ¿no? De sembrar ideas y intenciones y bueno, ir abonando en esto, en lo que seguimos creyendo todavía, ¿no? Exactamente. Y gracias por el espacio, de verdad, de verdad. Para mí ha sido justamente reconfigurarme como formadora y pues gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti y bueno, un abrazo. Nos vemos entonces en un rato. En un ratito más y a todos los que no veo, muchas gracias. Muy bien.